Dios los bendiga, hermanos y amigos. Es un gozo y privilegio compartir la palabra de Dios con ustedes por medio de este canal, la palabra inmutable de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Le damos gloria a Dios por permitirnos vivir un día más, por respirar, por movernos, por andar, por pensar, por permitirnos convivir con nuestra familia terrenal que nos dio, por permitirnos convivir también con la gran familia en Cristo que tenemos, con la gran familia de Dios que tenemos. En Cristo le damos gracias a Dios por sus muchas misericordias que son nuevas cada mañana y que se renovan cada día para todos nosotros, sus hijos. Le damos gracias a Dios porque todo es bueno y todo perfecto y toda buena dádiva procede del cielo y del Padre de las luces, en el que no se halló tiniebla ni sombra de variación. Le damos gracias a Dios por todo lo verdaderamente bueno y maravilloso que tenemos en esta vida, porque reconocemos que Él es la fuente de todo bien y reconocemos que fuera de Él no hay bien para nosotros. Le damos gracias a Dios, al Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, de mi Señor Yeshua HaMashiach, al Yahvé de los ejércitos, por todas estas cosas en Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, hermanos y amigos, pero vamos a continuar, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, con el diálogo, ¿verdad?, de la mujer samaritana. Recordemos que en el versículo 26, en el versículo final del video siguiente, Jesús le termina declarando a la mujer su deidad y le termina declarando quién es Él. Él le dice, yo soy el que te habla, porque la mujer le dijo a Jesús, ¿verdad?, que iba a venir el Mesías llamado el Cristo y Él le iba a declarar todas las cosas, ¿verdad? Le iba a enseñar todas las cosas. Y mi Señor Jesús, luego de eso que le dijo la samaritana, le declara, yo soy el que te habla. Mi Señor Jesús le declara abiertamente su deidad. Cuando dice yo soy, alude a, cuando Él dice yo soy, alude a las palabras dichas por el Padre en el libro de Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, yo soy el que era, el que es cerca de venir, el Todopoderoso. Eso significa yo soy. Y también Jesús reconoce que Él es el Mesías que había de venir y se lo dice abiertamente, cosa que Él también le dice abiertamente a los fariseos, pero ellos no le creen porque no eran de sus ovejas. Ellos le dicen a Jesús, los fariseos le dicen a Jesús, pero dinos abiertamente si tú eres el Mesías, deja de atormentarnos y dinos si tú eres el Mesías. Y Él les dice, yo se lo he dicho, pero ustedes no me creen porque no oyen mi voz, y no oyen mi voz porque no son mis ovejas. Ok, vemos que mi Señor Jesús estaba consciente de su deidad, de que Él procedía de Dios desde pequeño. Cuando Él se pierde, por ejemplo, en Jerusalén, cuando Él se les pierde, mejor dicho, a sus padres terrenales, a los padres adoptivos, o sea, a su madre María, ¿verdad? Y ellos lo buscan luego y lo consiguen en Jerusalén, hablando con los maestros y enseñándoles a ellos. María le dice, hijo, ¿por qué hiciste esto con nosotros? Y Jesús le dice, ¿acaso no sabéis que los negocios de mi Padre me convienen tal? Entonces mi Señor Jesús, desde muy pequeño, sabía que Él tenía una filiación, una comunión especial con el Padre. Y desde muy pequeño Él sabía que su Padre verdadero
y único era celestial, era que lo había enviado a él. Y mi Señor reconoce esto varias veces delante de los fariseos, y ellos por esto quieren matarle, y ellos por estas declaraciones procuran matarle. Aquí mi Señor Jesús le declara a la samaritana que él era, o sea, que él era, que yo soy, que le declara su deidad y le dice que él era el Mesías que había de venir, ¿ok? En este pasaje vamos a contemplar también, hermanos y amigos, cómo la samaritana cree en mi Señor Jesús, a diferencia de Nicodemo, que creía que mi Señor Jesús venía de Dios como un simple maestro. Vamos a ver en este pasaje cómo la mujer samaritana, una mujer despreciada por los israelitas, una mujer tal vez despreciada hasta por sus mismos compatriotas samaritanos, ya que vivía en pecado de fornicación. Vemos que esta mujer sí cree y sí va a ser salva, porque eres mi Señor Jesucristo como el Mesías que había de venir, como el Mesías profetizado ampliamente por los profetas. Es lo que vamos a ver en este pasaje. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer del versículo 27 en adelante, ¿verdad? 27 en adelante dice, hasta el 42 dice la palabra del Señor. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó el cinturón, su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Versículo 30. Entonces salieron a la ciudad, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Y le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Ok? El versículo 35. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe el salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siempre goce juntamente con el que siega. Porque en esto es el verdadero dicho. Uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labraste. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días y creyeron mucho más en la palabra de él. Y decía a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente que eres el Salvador del mundo, de Cristo. Gloria a Dios por su palabra. Sea Dios añadiendo bendición y vida eterna a su palabra. Bueno, vamos a ir como siempre
verso por verso, ¿ok? En el versículo 27 dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno preguntó, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿Qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Ok. Recordemos que los discípulos, ¿verdad? Habían ido a buscar qué comer. Hablamos en esa ocasión, en ese video, ¿verdad? De que ahí vemos la humanidad de mi Señor Jesucristo. Él necesitaba alimentar su cuerpo terrenal, así como nosotros lo necesitamos. Recuerden que Jesucristo padeció todo lo que padece un hombre, fue tentado en todas las cosas como un hombre natural, ¿verdad? Pero sin pecado. Padeció todas las cosas que un hombre padece según la carne. Padeció hambre, padeció sed, fue tentado por el diablo y todo eso, pero con la gran diferencia e importante diferencia que es sin pecado, ¿ok? Ahora los discípulos fueron a comprar alimento, ¿verdad? Y en eso mi Señor Jesús entabla la conversación con la mujer samaritana. Cuando mi Señor Jesús, cuando ellos llegan, huelen, me compara el alimento de la mujer, ven que mi Señor Jesús está conversando con la mujer y ellos quedan maravillados que Él le esté dirigiendo la palabra a una mujer, porque los rabí de Israel no acostumbraban. Por la cultura, un rabí de Israel, como era considerado mi Señor, aunque es mucho más que un rabí, es el maestro de maestros, el Señor de señores, el Rey de reyes, pero no era común que un rabí hablara con una mujer. Tampoco era común, ¿verdad?, que un rabí, que un maestro, que un profeta como mi Señor Jesús, que no solamente era profeta, sino el profeta hablado por Moisés, el profeta que Moisés menciona, ¿verdad? No era común que un rabí y un profeta como mi Señor Jesús hablara con pecadores, con prostitutas y con recaudadores de impuestos. Pero mi Señor Jesús hacía todas estas cosas, por lo que los fariseos murmuraban de él y decía, ahí está este, que comelón y bebedor de vino, que come con la prostituta, con los recaudadores de impuestos y con los pecadores. Así se referían los fariseos a mi Señor Jesús. Más dice la Escritura, más la sabiduría es justificada por los hijos. Entonces, no era común ver a alguien como mi Señor Jesús hablando con una mujer. Mucho menos era común ver a un judío hablando con una samaritana. Y por esto los discípulos quedaron maravillados a ver que mi Señor Jesús estaba hablando con la mujer samaritana como quien habla con otro compatriota de él, con otra persona judía, con un hombre judío. Así hablaba mi Señor Jesús, porque vemos en mi Señor Jesús que, que Él no hace acepción de personas, porque todos sin excepción, necesitamos la salvación que Él provee. Todos necesitamos de esa agua viva que Él le ofrece gratuitamente a la mujer samaritana, ¿ok? Todos, no hay excepción de personas, porque todos pecamos y en cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Igual el judío, el griego, el venezolano, todos necesitamos del agua viva que suministra mi Señor Jesucristo. Entonces, mi Señor Jesucristo no era ni machista, ni racista, ni su mente funcionaba o pensaba como la mente del judío promedio, ¿ok?
Acuérdense que los pensamientos de nuestro Señor y Dios son más altos que el pensamiento del hombre y sus caminos son más altos que nuestro camino, pero la palabra de Dios, como está escrito, siempre prospera para lo que Dios la envía, ¿ok? Entonces, ellos se maravillaron de este hecho y acto siguiente, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad, y fue a la ciudad, y fue a la ciudad y dijo a los hombres, fíjense bien, la mujer, entendiendo que había contado al Mesías, creyendo que lo que le había dicho mi Señor Jesús era verdad, que él era el Mesías, que había de enseñarle todas las cosas. Ella dejó lo que estaba haciendo, ¿verdad? Ella dejó sus quehaceres, sus oficios, para ir a comunicarle esta buena nueva a los hombres de la ciudad de Sicar. Cosa que debemos imitar cuando nosotros encontramos a Cristo, ¿verdad? Y cuando Cristo llega a nuestras vidas, Él tiene que ser lo primero, Él tiene que ser lo principal, Él tiene que ser lo más importante. Tenemos que abandonarlo todo para seguirlo a Él, porque Él es la perla de gran valor, la perla oculta. Él es nuestro tesoro, Él es nuestra porción, Él es lo más valioso. Entonces la mujer dejó sus oficios, lo que estaba haciendo para ir a comunicar las buenas nuevas a los hombres. ¿Okay? En esto podemos hacer un contraste entre lo que hizo Marta. ¿Se acuerdan? Marta, la hermana de María, que era también hermana de Lázaro. Cuando mi Señor Jesús entra a la casa de Marta, Marta, afanada por los quehaceres de la casa, le dice a mi Señor, Señor, ¿te parece bien que María no haga nada y que me deje todo el trabajo a mí? Y le dice mi Señor Jesús, Marta, afanada tú vas a estar por muchas cosas, pero solamente hay una cosa importante y Marta ha tomado la mejor parte y nadie se la quitará. Entonces vemos este contraste entre la actitud de Marta y la actitud de esta samaritana, que sin pensarlo dejó lo que estaba haciendo y fue a dar la buena nueva al pueblo, a los hombres. Y dijo a los hombres, fíjense bien que le dijo, dice, venía a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Fíjense bien, ella fue a comunicar lo que le había pasado, fue a dar testimonio de aquel hombre que le había dicho a ella todo lo que ella había vivido y todo lo que ella había hecho y todo lo que ella estaba haciendo aún, estando en pecado con ese hombre. Ella le estaba dando testimonio de aquel hombre que la confrontó con el pecado al pueblo y termina haciendo la pregunta, ¿no será este de Cristo? Okay. Es como cuando nosotros llegamos a Cristo, que lo conocemos por primera vez, que formamos parte de su cuerpo y que tenemos ese deseo de anunciar a Cristo, de predicarlo, de evangelizar a otros. Bueno, esta mujer, ¿verdad? Fue la primera evangelista usada por el Señor, fue la primera mujer evangelista usada por el Señor. Entonces, es ese deseo que ella sentía de comunicar que ella había encontrado a Cristo. Es el mismo deseo que ahora los creyentes tenemos gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros de proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla de su luz admirable. Es el mismo deseo de predicar a Cristo a otros para que otros tengan parte en la bendición de Dios que por medio de Cristo, que es la vida eterna, en el don de Dios que es por medio de Cristo, que es la vida eterna. Ese mismo deseo moraba en esta mujer. Entonces, vemos que ya la mujer, cuando ella pregunta, ¿no será que este es el Cristo? ¿No será este el Cristo? Ya vemos que la mujer, la fe de la mujer va cambiando. Ya la mujer no lo ve como un simple profeta más,
ya la mujer está comenzando a ver en Cristo la deidad, su divinidad. Ya está viendo en Cristo aquel Mesías que había de venir. Ya está cambiando de una fe humana, una fe terrenal, a una fe salvífica. Porque ya está viendo en Cristo el Mesías que había de venir. Ya está viendo en Cristo el Salvador. Ya la mujer se le comienza a quitar el velo del rostro, ¿verdad? Y ya está viendo a Cristo como Él quiere ser conocido, que es un problema que tenemos hoy en día, que mucha gente quiere conocer a Cristo, ¿verdad? Como ellos quieren, o sea, mucha gente quiere que Cristo o que Dios sea lo que ellos quieren que sea. Mucha gente dice Dios es amor, 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 amor. Y sí, en verdad Dios es amor, pero dice la palabra que Dios también fue un consumidor que ha de devorar a los adversarios, a sus enemigos. Entonces mucha gente quiere, ¿verdad?, adaptar a Dios o adaptar a Cristo a su conveniencia, a su pecado, a su necesidad. Y no quieren ver a Cristo, ver al Dios de la Biblia. No lo quieren ver. Entonces, ese es el problema que tienen muchos cristianos hoy en día, que quieren moldear a Cristo y a Dios a su imagen y semejanza, contradiciendo lo que Dios estableció, porque Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, ¿ok? Entonces, ese es un problema. Ese es el problema que la generación de hoy tiene y que muchas iglesias tienen. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces podemos ver también, hermanos y amigos, que el Cristo o el ungido de Dios que tenía en mente el pueblo de Israel tampoco era el Cristo y el ungido de Dios que Dios iba a enviar. O sea, el pueblo de Israel quería a un Cristo, a un ungido, creían en un Cristo, en un ungido, pero un guerrero, un libertador tipo el rey David. Y Dios les mandó a un pastor de ovejas y confundió la sabiduría de los sabios de este mundo. Confundió la sabiduría de los supuestos religiosos, de los fariseos. Confundió la sabiduría de muchos porque Dios no obró como el hombre pensaba que iba a obrar. Y entonces Dios envía eso a un Cristo, pero un pastor de ovejas, pero un servidor. Entonces eso confundió la sabiduría de muchos. Ok. Y además, hermano y amigo, también para destacar, el rey David, antes de ser ungido por Dios como rey, también era pastor. Entonces, obviamente, Dios envió un rey semejante a David, porque David, su oficio antes de ser rey, era pastor. Al igual, mi Señor Jesús vino como pastor de ovejas, pero Él también es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso hay que destacarlo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. Ok, la mujer, ¿verdad? Cuando la mujer le dice esto a los hombres, ¿verdad?, de la ciudad de Samaria, de Sicar, ¿verdad?, estos salieron a verlo. O sea, me imagino que tenían curiosidad, que wow, hay un profeta que posiblemente es el Mesías. Vamos a ir a verlo. Y fueron a mi Señor Jesús. Dice, entre tanto los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. ¿Okay? Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Ok? Entre tanto, ¿verdad? Entre tanto, la mujer fue a llamar a los hombres. Y los hombres venían a ver a Cristo, ¿verdad?, a causa movidos por el testimonio que la mujer le había dado. Entre tanto, los apóstoles ya habían llegado de buscar comida
y le dicen al rabí, come. O sea, ya los apóstoles estaban ahí. Cuando la mujer se fue, los, los, los discípulos de mi Señor, los dos apóstoles, le ofrecen a mi Señor y le ruegan que coma. Tal vez mi Señor tenía ya algún tiempo que no comía. Y mi Señor le declara esto: yo tengo una comida que vosotros no sabéis. No sabéis. En el versículo 33 dice: entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Como pueden ver, los discípulos ahí estaban pensando en algo terrenal. Los discípulos ahí a lo mejor estaban pensando: ¿será que esta mujer con la que estaba hablando le dio de comer algo? ¿Será que ella le trajo algo? Y por eso él dice: yo tengo una comida la cual ustedes no sabéis. ¿Será que esta mujer le proveyó algo a nuestro Señor mientras nosotros estábamos comprando alimentos? Entonces, por eso, entonces ellos están pensando terrenalmente, están pensando humanamente, están pensando: ¿será que esa mujer, mientras nosotros fuimos a comprar alimentos, trajo comida y mi Señor Jesús se alimentó? Y nuestro Señor Jesús se alimentó. Eso es lo que está en la mente de los apóstoles, ¿ok? Pero mi Señor Jesús le dice, fíjense bien lo que le dice. Mi Señor Jesús le dice, Jesús le dijo: mi comida es que, Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del Padre que me envió y que acabe su obra. Aquí entendemos cuál es la comida de mi Señor Jesús. La comida de mi Señor Jesús es hacer la voluntad del Padre que lo envió y que acabe su obra. Entonces, quiere decir, hermano y amigo, que lo que llenaba, que lo que sustentaba, que lo que mantenía fuerte, fortalecido, energizado a mi Señor Jesús era hacer la voluntad del Padre que lo envió. Y era acabar su obra. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que me envió? Dice la palabra, más adelante lo vamos a ver. Y esta es la voluntad del Padre que me envió: que de todo lo que Él me envió, que de todo lo que Él me dio, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postero. Wow, cuando Él dice, mi Señor Jesús dice: yo me he descendido del cielo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió: que de todo lo que Él me da, yo no pierda nada, sino que lo resucite para el día postero. ¿Cuál es la voluntad del Padre que lo envió? Que Él salve a su pueblo de sus pecados. Por eso el ángel le dijo a María: le pondrás por nombre Jesús, o como le llaman en hebreo, o su nombre en hebreo, Yeshua, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Y qué significa Yeshua? Dios salva. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, la voluntad del Padre que lo envió era que Él salvara a su pueblo de su pecado. Era que todo lo que Él le había dado, a donde se lo había dado en la eternidad, eso lo vamos a ver más adelante, Él no pierda nada, sino que lo resucite en el día postero para la resurrección de vida eterna. Ok, mis queridos hermanos, esa es la voluntad del Padre que lo envió. Y eso es lo que mantenía a mi Señor Jesús fortalecido. Eso era lo que lo llenaba. Eso era lo que lo sustentaba. No la comida que perece. No el pan que uno come y después tiene hambre. No, era hacer la voluntad del Padre que lo envió. Era acabar su obra. ¿Cuál era la obra que Jesús tenía que acabar? ¿Qué obra era esta? Bueno, la obra de salvación que Dios comenzó a tejer, a
digamos, a tejer, a obrar desde Génesis 3:15, lo que se conoce como el protoevangelio, que declara por primera vez al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, cuando dice, el mismo Dios y Padre de todos dice, de la simiente de la mujer nacerá uno, que le aplastará la cabeza a la serpiente, y él le morderá el talón. Y esto habla de mi Señor Jesús y de tu obra por nosotros. Entonces, desde este momento, ¿verdad? Todo lo que sigue en la historia de la nación, los profetas, los apóstoles, todos los profetas anunciaron a Cristo, sus padecimientos y la gloria venidera y la gloria que vendría después. Entonces, esa obra que él tenía que acabar, ¿cuándo la acabó Cristo? Cuando él dijo, consumado es. Cuando él dijo en la cruz, la sexta palabra que él pronunció en la cruz, fue consumado es. Y eso quiere decir, he acabado la obra que el Padre me ha dado. Todo está hecho para que el hombre sea salvo. No hay nada más que hacer, porque yo he finalizado, he completado, he hecho todo lo que había que hacer para que el hombre fuera salvo. El plan del Padre por su pueblo ha sido consumado. Ya no hay otra cosa por hacer, porque todo ha quedado hecho, todo ha quedado resuelto, todo ha quedado completado. Ya no hay más sacrificio, ya no hay nada más que el hombre tenga que hacer por su salvación. Gloria a Dios por ese consumado es que dijo mi Señor Jesús en la cruz de Calvario. Ok, gloria a Dios por esas palabras tan significativa y de tanto peso, para nuestra salvación. Gloria a Dios por eso. Entonces, eso verdaderamente era lo que llenaba, lo que satisfacía, lo que hacía, lo que fortalecía a mi Señor Jesús, hacer la voluntad del Padre. Ok, no un pedazo de pan de vez en cuando que él comía, o 3 veces al día o 2 veces al día. Eso no era lo que lo mantenía él fuerte, lo que lo mantenía él gozoso, feliz, sino acabar la obra que el Padre le había dado, hacer posible, o mejor dicho, hermano, salvar a todo lo que el Padre le había dado en la eternidad, hermano. Porque dice la palabra, todo lo que el Padre me da, viene a mí. Y a que viene a mí yo no le echo fuera. Entonces, eso era lo que sustentaba a mi Señor Jesús. Como dice la Escritura, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces, gloria a Dios por eso. ¿Ok? Entonces, ya vimos cuál es la otra comida de mi Señor Jesús, que era hacer la voluntad del Padre y acabar con la obra. Cuando mi Señor Jesús dijo, ustedes le estáis, consumado es, ya he acabado toda la obra que el Padre me ha dado a hacer, ya he completado el plan de salvación del Padre por su pueblo, ya no hay más nada que el hombre pueda hacer por su salvación, porque ya yo todo lo he hecho, todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, lo que viene a mí yo no le echo fuera. Gloria a Dios, si esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me dio yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postero para la vida eterna. Gloria a Dios por eso. Entonces, vamos a ver el versículo 35. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vosotros, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Ok, vamos a leer el 36. Y el que ciega recibe salario, y el que le fue justo para vida eterna, para que el que siembra
gocen juntamente con el que ciega. Porque en esto, dice el versículo 37, en esto es el verdadero dicho uno, es el que ciega, uno es el que ciega, ¿verdad? Es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labraste, otros labraron y vosotros habéis cegado. Ok, mi Señor Jesús le está queriendo decir a los apóstoles, le está diciendo a los apóstoles aquí en el versículo 35 al 38, podemos ver como mi Señor Jesús les está diciendo a los apóstoles que ya el tiempo para cegar ya está presente, ya es tiempo de recoger lo que se ha cosechado. Mi Señor Jesús le dice a los apóstoles, ustedes dicen cuando ven las estaciones, en el versículo 75, fíjense que dice, vosotros decís, falta 4 meses para que llegue la siega. Ok, la gente cuando la gente sabe por las estaciones cuánto más o menos o en qué tiempo va a subir la cosecha, se va a poder cegar la cosecha, ¿verdad? La gente del campo sabe los tiempos de siembra y los tiempos de cosecha, ¿ok? Y bueno, dicen, faltan 4 meses, faltan 3 meses, pero mi Señor Jesús le dice a los apóstoles, alzad vuestros ojos, alzad vosotros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. O sea, mi Señor Jesús le está diciendo, ya es tiempo de cegar. Ya estamos en el tiempo de cegar. Por eso es que mi Señor Jesús vino al mundo, hermano, porque ya la mies estaba madura. Y fíjense bien, en esta mujer samaritana, podemos ver esto. Ya ella estaba para ser cegada. Y ese fruto de la mujer samaritana, ¿verdad? Estaba para ser cosechado. Entonces, eso es lo que le está diciendo mi Señor Jesús. Ustedes ven que ya falta poco para la siega, pero yo le digo, pongan atención, alza sus ojos, porque ya el tiempo de la siega está aquí. ¿Ok? Y el que recibe salario, ¿verdad? Y recoge fruto para la vida eterna, para que siembra goce juntamente con el que ciega. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que siembra goce juntamente con el que ciega. Ok, fíjense bien. En el campo, ¿verdad? Tanto el que ciega como el que siembra tienen derecho a recoger de los frutos. Tienen derecho a recoger. Vamos a ver aquí. El que siembra goza juntamente con el que ciega. Tanto el que siembra como el que ciega, ¿verdad? Tienen derecho a gozarse de esos frutos, ¿verdad? Que en este caso es la vida eterna. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, mi Señor Jesús le está diciendo, ya es tiempo de cegar. Ya es tiempo de cegar. Pero tanto el que ha sembrado como el que está cegando van a recibir lo mismo. Tiene derecho a gozarse de los frutos que es la vida eterna, porque aquí dice, hermanos y amigos, y el que ciega recibe salario y el que recoge fruto para vida eterna. Los dos, tanto el que siembra como el que ciega, recogen para vida eterna, ¿ok? Para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Tanto el que siembra como el que ciega se van a gozar porque van a recoger de los beneficios, que es la vida eterna. Pero ahora, él les dice en el versículo 38, yo he enviado a secar lo que vosotros no lavaste, otros lavado y vosotros habéis entrado en sus labores.
yo los he enviado, ¿verdad? Fíjense bien lo que dice. Me salté un versículo, perdón hermano, el versículo 37 dice, por esto es el verdadero dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Pasa lo mismo con nosotros los creyentes. Nosotros a veces sembramos y otro hermano que el Señor envía es el que recoge ese fruto, es el que ve la conversión de la persona donde nosotros, por el poder del Espíritu Santo, plantamos el Evangelio. Así pasa en la actualidad y así siempre ha sido. Entonces, por eso que dice, uno es el que siembra y otro es uno es el que siembra y otro es el que ciega. Pero los dos se van a gozar juntamente y van a recibir el mismo beneficio, la vida eterna. ¿Ok? Entonces, dice el 78, yo he enviado a secar lo que vosotros no lavaste, otros lavaron y vosotros habéis entrado en su labor. ¿Cómo así que ellos no labraron? Ellos no sembraron, los apóstoles, ellos no habían sembrado. Mi Señor Jesús lo había enviado, ¿verdad? A alguien que ya habían sido sembrada la palabra de Dios. ¿Cómo así? Explíquese bien, hermano, porque no entiendo. ¿Quiénes fueron los que sembraron antes que los apóstoles? Los profetas. El pueblo de Israel, ya los profetas venían hablando de mi Señor Jesús. Ya los profetas venían, de cierta manera, hablando del Evangelio. De Génesis 3:15, luego Moisés y todos los profetas hablaron de Cristo, de su padecimiento y de su gloria. ¿Cierto? Entonces, ya ellos habían comenzado, ¿verdad? Las labores de sembrar. Ellos fueron los sembradores. Ahora ya la mies está madura, ya la cosecha está para ser cegada. Y este es el trabajo de los apóstoles. Por eso que mi Señor Jesús le dice, yo he enviado a cegar lo que vosotros no labraste. Claro, ellos no lo trabajaron porque esa siembra de la semilla, lo trabajaron los profetas. Ellos no trabajaron esto. Ahora, los apóstoles van a sembrar, a cosechar el fruto de la palabra dicha por los profetas. Todo aquel que cree verdaderamente en Moisés y que ha creído verdaderamente en los profetas va a creer en Cristo. Y eso es lo que ellos van a recoger. Eso es lo que ellos van a cegar. Por eso mi Señor Jesús dice que ya la mies está lista, que ya la cosecha está para ser cegada. Pero tanto los apóstoles, tanto los profetas, que sembraron, como los apóstoles de mi Señor Jesús, que fueron enviados a cegar lo que ellos no habían labrado, tanto los unos como los otros se gozarán juntamente y tendrán como beneficio nada más y nada menos que la vida eterna. Amén, gloria a Dios por eso. Entonces aquí vemos la obra del Señor. El Señor envía a los profetas a predicar a Cristo, a hablar de Cristo, a anunciar a Cristo ampliamente. Él siembra esa semilla en su pueblo por medio de los profetas y luego envía a los apóstoles y envía primeramente a su Hijo a cegar lo que ya Dios había trabajado en su pueblo por medio de los profetas. Entonces esta es la obra. Por eso es dicho verdadero, como lo dice en el versículo 37. Uno es el que siembra y otro es el que ciega. ¿Ok? Entonces gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por los sembradores, por los profetas. Y gloria a Dios por lo que habemos sido enviados a cegar. Lo que los profetas implantaron. Gloria a Dios por los apóstoles. Gloria a Dios por nosotros que también somos sembradores y que tal vez otro hermano que el Señor envíe después de nosotros va a tener el privilegio de cosechar ese fruto. ¿Okay? Bueno, vamos a
los apóstoles simplemente entraron en el trabajo que había hecho los profetas antes que ellos. Ellos entraron en el trabajo de los profetas y ellos están secando porque ya la mies está madura. Ya en ese tiempo ya estaba la mies, el fruto ya se veía. Y cuando llegó mi Señor Jesucristo era tiempo de cegar. ¿Me entienden? Ese fruto que había sido sembrado por los profetas ya era maduro. Y en los tiempos de mi Señor Jesús, Él envió a los apóstoles a cegar ese fruto. Ok. Ahora vamos a ver. El 39 dice, y muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer que daba testimonio y me dijo todo lo que he hecho. Que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Como pueden ver, esta mujer que fue a buscar a los hombres, ¿verdad? De esta manera, de Sicar, le dio el testimonio a los hombres del pueblo y le dijo, me dijo todo lo que yo he hecho. Y ellos, por esa simple palabra de esa mujer, por esa verdad dicha por esa mujer, ellos creyeron. Como pueden ver, hay gente que no necesita ver para creer. Hay gente que no necesita ver señales para creer en el Hijo de Dios. Hay gente que no necesita ver grandes milagros para volverse a Cristo. Hermanos, porque lo que escuchan la voz del Cordero, lo que escuchan la voz del buen pastor y vienen a Él son sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo les daré vida eterna y jamás perecerán. Nadie puede arrebatarla de mis manos. El Padre que me la dio mayor que todo eso y nadie puede arrebatarla de las manos de mi Padre que me envió, que está en los cielos. Entonces, hay gente, las ovejas del Señor no necesitan ver un milagro asombroso, no necesitan ver que llueva fuego del cielo, no necesitan que el Señor se le aparezca camino a Damasco como a Pablo. O sea, esos son casos especiales que el Señor obra poderosamente en la persona. Pero los verdaderos hijos de Dios, o los hijos de Dios, no siempre, hermano, se van a convertir por un acto milagroso. Eso es lo que yo le quiero decir. Pablo era un verdadero hijo de Dios. En el caso de Pablo, mi Señor Jesús lo confrontó y le habló directamente. Pero no es que la conversión del creyente genuino, ¿verdad? Depende de un milagro prodigioso o de un milagro como lo que pasó en Egipto para que uno crea. Y de la misma manera, no es que por ver milagros prodigiosos y cosas maravillosas vamos a creer. Si no somos hijos de Dios, si no somos pueblo de Dios, ¿verdad? Aunque veamos un muerto resucitar, no vamos a creer. Los fariseos vieron a Lázaro resucitar y no creyeron y creían que mi Señor era un falso profeta. Ahora, esta gente ni siquiera había visto a mi Señor Jesucristo, no había visto la multiplicación, por recordar algún milagro de lo que habíamos visto, la multiplicación de los panes y los peces, no había visto la conversión en agua en vino. Ellos simplemente habían escuchado de mi Señor Jesús por medio del testimonio de la mujer que le dijo, me dijo todo lo que yo he vivido, y por ese simple testimonio ellos creyeron. Gloria a Dios. ¿Por qué creyeron? Porque eran ovejas del Señor, escucharon la voz del Señor y creyeron automáticamente en Él. Es como, por ejemplo, los apóstoles. Mi Señor Jesús no le hizo ningún milagro a ellos. Ellos no, por lo menos, Tomás, el recaudador de impuestos. Mi Señor Jesús no hizo ningún milagro maravilloso a Tomás. Sin embargo, mi Señor Jesús, después de decirle algunas palabras, le dijo, sígueme, y lo siguió. Mi Señor Jesús no hizo ningún milagro maravilloso para que Felipe y Andrés
le siguieran. Estos le siguieron porque creyeron en el testimonio que Juan el Bautista daba de él. Entonces, eso es lo que yo le quiero decir. No es necesario que un verdadero hijo de Dios crea en el Señor después de haber visto un gran milagro, un gran prodigio. Los verdaderos hijos de Dios muchas veces creen en el Señor simplemente por la palabra que Él ha dicho. No tenemos que presenciar ningún milagro prodigioso. Hay casos, hermanos, como el caso de Pablo, un verdadero hijo de Dios, ¿verdad? Que Pablo creyó después de ese encuentro personal con mi Señor Jesucristo. Pero no en la vida de todo creyente pasa una situación como la de Pablo, ¿verdad? Simplemente muchos creemos en Cristo por su palabra, porque escuchamos la palabra, y al ser sus ovejas la creemos que Él es el Mesías, creemos que Él es el Hijo de Dios viviente, el Espíritu Santo nos da iluminación, vemos la gloria de Dios en la faz de mi Señor Jesucristo y creemos en Él sin necesidad de ver algo espectacularmente grande. Lo que yo le quiero dar a entender. Y esta persona, bueno, creyeron simplemente por el testimonio de esta mujer. ¿Ok? Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó con ellos 2 días. Fíjense bien, muchos creyeron en él, ¿verdad? Dice, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra que la mujer había dicho, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que yo he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos y se quedó unos días. Vemos como los samaritanos creían en Cristo y por esa fe que ellos tenían a él, ¿verdad? Ellos le rogaron, le suplicaron, le pidieron humildemente que se quedara con ellos. ¿Ok? Y creyeron mucho, y creyeron mucho más por la palabra de él. Entonces ya ellos no creen solamente por el dicho de la mujer, ya ellos creen, comenzaron a creer por la palabra de mi Señor Jesús, porque ellos eran ovejas de mi Señor Jesús. Mis ovejas oyen mi voz, ellos escucharon la voz del buen pastor y ellos creyeron en él, algo que no hicieron los fariseos, algo que el mismo Nicodemo no pudo hacer en el diálogo con mi Señor Jesucristo, que fue ver a mi Señor Jesús como Mesías. Él simplemente lo vio como maestro enviado por Dios y estaba en lo correcto, pero a ver a mi Señor Jesús como un simple maestro se queda corto. A ver a mi Señor Jesús, como lo vio esta samaritana al principio como un profeta, se quedaba corto. Pero cuando ella lo vio como el Mesías, cuando ella pensó, ella es el Mesías, yo voy a avisarle a los demás para que vengan a ver y a escucharlo, ya ella no se queda corta, ya ella experimenta salvación en ese momento, porque ella cree en él como el Mesías y le da testimonio a los hombres de la ciudad de esto. Y vemos que todos los hombres que vinieron por el testimonio de ella, le rogaron a mi Señor Jesús, quédate con nosotros. Y él se quedó con ellos 2 días más. Y ellos creyeron más por la palabra de mi Señor Jesús. Su fe en lo que había dicho la mujer, ¿verdad? Aumentó al escuchar la palabra de mi Señor Jesús. Ok. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, es Cristo. Gloria a Dios. Entonces ellos dicen, fíjense la fe de los samaritanos, una fe que no tenía Nicodemo y que no tuvieron, mejor dicho, muchos israelitas que rechazaron a mi Señor Jesús, que lo crucificaron como si fuera un pecador, siendo él santo, siendo él el Señor de gloria. Ellos dicen, ellos decían a la mujer, ya no creemos solamente por lo que tú has dicho,
porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente Él es el Salvador del mundo en Cristo. Él es Cristo, gloria a Dios. Entonces ellos ya creían por las palabras de mi Señor Jesús que ellos habían escuchado que Él era el Salvador del mundo, Él era Cristo. Y qué importante, hermanos, aquí ya para finalizar, es que ellos digan, ¿verdad?, que Él es el Salvador del mundo. Es algo asombroso, es algo que viene de Dios, porque ellos no dicen, ellos dicen con convicción, Él es el Salvador del mundo. ¿Y qué dicen? ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, los samaritanos están creyendo y están diciendo lo que mi Señor Jesús le dijo a Nicodemo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda más, tenga vida eterna. Entonces los samaritanos están reconociendo que mi Señor vino al mundo para salvarlo, no para condenarlo, como mi mismo Señor Jesús lo dijo. Y ellos están reconociendo, o sea, que Dios ama al mundo, que Dios ama a los judíos, a los samaritanos, a los griegos, que Jesús es el Salvador del mundo entero. Fíjense la fe de estos samaritanos y que Él era el Cristo, el ungido de Dios, el que Dios había enviado, hermanos y amigos. Y en esas declaraciones hay salvación. Entonces, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan, ya vemos por qué Él era, ya para finalizar como conclusión, ya estamos viendo por qué Él era tan necesario a mi Señor Jesús, por qué mi Señor Jesús fue movido por el Espíritu a pasar por Samaria y a llegar a una ciudad en concreta, Sicar, en un lugar más específico, en el pozo de Jacob, a una hora exacta, a la sexta hora, para entablar esta conversación tan bonita con la mujer samaritana. ¿Por qué era necesario? Porque mi Señor Jesús tenía mucho pueblo en Samaria. Porque mi Señor Jesús iba a cegar una gran cosecha en Samaria. Porque esa mujer iba a ser la primera evangelista y por medio del testimonio de ella y por medio de la palabra de mi Señor Jesús, escuchada por los samaritanos, muchos iban a venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Entonces, gloria a Dios, porque ya vimos, hermanos, porque en el plan de Dios, porque el Espíritu Santo movió a mi Señor Jesucristo a hacer algo que ningún judío de la época se hubiera debido hacer. Pasar por Samaria, entablar una conversación con una mujer samaritana que de paso vivía en pecado, pero mi Señor Jesucristo sabía que esa mujer era una oveja de su prado y sabía que Él tenía un pequeño remanente, un pequeño pueblo escogido de Él, que estaba en Samaria y que iba a llegar a Él a tener fe por la palabra de esa mujer y que iban a llegar a creer aún más en Él, a escuchar su palabra y que lo iban a declarar y que iban a decir de Él una verdad que muchos no quieren reconocer, que Él es el Salvador del mundo, el ungido de Dios. Gloria a Dios, hermanos, por su palabra. Que sea Dios bendiciéndolos grandemente. Vemos como mi Señor Jesucristo es amoroso, hermanos. Vemos cómo se cumple la palabra de Dios escrita, que Dios ama al mundo entero. Dios tiene un pequeño remanente en todos los lugares del mundo, en Venezuela, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, hermanos, porque Dios ama al mundo. Entonces, hermanos, gracias por escuchar esta palabra. Espero que sea de mucha edificación para ustedes. Y si todavía no creen en Cristo como el Salvador del mundo, como el ungido de Dios, como lo declararon los samaritanos, y no lo han confesado con sus bocas, hermanos y amigos, aún estamos a tiempo. Las puertas de la salvación están abiertas
en par Cristo los recibe con los brazos abiertos. Solamente tenemos que verlo a Él como el Salvador del mundo, como el ungido de Dios, como el Hijo de Dios viviente y eterno, como aquel que provee esa agua viva que salta para vida eterna, como aquel maná del cielo, y creemos en Él y confiamos en Él y dejamos de confiar en nosotros mismos y confiamos en Él para nuestra salvación. Se nos será concedido por Dios la salvación y la vida eterna, solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe, porque solo en Cristo hay salvación. Él es el Salvador del mundo. Gloria a Dios, creamos en Cristo para que disfrutemos del don de Dios, de la vida eterna. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Amén y amén. Gloria a Dios.